Hola a todos, aquí Spectra Phantom 896, y como ya era tiempo, aquí les traigo la octava parte de ¿qué hubiera pasado si Goku no se hubiera enfermado del corazón? A decir verdad que quería darle el tiempo suficiente a la parte anterior para generar más visitas, una pena que no haya sido posible llegar a tanto XD, pero bueno, se hizo el intento y como tanto, ustedes y yo ya estábamos con ganas de seguir viendo esta continuación. Activa la campanita de notificaciones, así como denle su espectacular apoyo a las partes anteriores que me animan a seguir subiendo contenido. Sin más, comentemos. Mientras que peleas como las de Gohan y Kefla irían pasando, en simultáneo, Goku estaría recibiendo una paliza por parte de Jiren, quien no tendría dificultad en detener y atacar con una fuerza avasalladora, que dejaría abrumado al Saiyajin, a pesar de ser muchísimo más fuerte que en la historia original, viéndose obligado a usar el Super Saiyajin Blue evolución después de un tiempo, al saber que necesitaría de eso para obtener alguna posibilidad de ganar. Consiguiendo asestar golpes en el gris del universo 11, incluso haciéndolo sangrar levemente por el repentino aumento de fuerza, con Goku teniendo una sonrisa de confianza, diciéndole a su oponente que no se deshará de él tan fácil, a lo que Jiren le dice que intente probarlo, expulsando más poder con el que nuevamente pondría las cosas a su favor, dejando en problemas al Saiyajin. Hasta habría resistido su Kamehameha de lleno, saliendo relativamente ileso por estar demasiado por encima del Saiyajin, y esta vez, a pesar del nuevo aumento de Goku, este volvería a pasarla muy mal en contra de Jiren, llamando poderosamente la atención de Vegeta, Hit y el resto del universo 6 que estaba consigo, donde viendo que ese tal Jiren era demasiado como para que incluso Goku pudiera manejarlo solo, sería motivo suficiente para dejar su pelea para más tarde, e ir rápidamente para ayudarlo, pues no eran tontos, y sabían muy bien que esto podría terminar fatal si no consiguen encargarse de Jiren cuanto antes. Es así que estando cerca de perder, Vegeta y casi todo el universo 6 aparecería para enfrentar al marciano, con el príncipe convirtiéndose en Super Saiyajin Blue evolución, Hit usando sus mejores técnicas con la restricción de poder asesinar, Kiabe el Super Saiyajin, y los otros sus máximos poderes, consiguiendo no solo salvar al hijo de Bardock, sino que entre todos enfrentar de mejor manera al marciano, el cual se vería en algunas complicaciones al inicio por el gran cúmulo de guerreros enfrentados. Mientras tanto, los sobrantes del equipo del universo 10, comenzarían a ser atacados por fuerzas desconocidas, eliminando a cada uno de los participantes sin piedad, exceptuando a Bunny, el cual tras ver un patrón bastante común, conseguiría esquivar un ataque de su oponente, y golpear justo en el momento preciso, consiguiendo sacar con éxito a Gamisaras, y Obuni al ver que todavía puede haber otro participante del universo 4, que era aparte del 6, 7 y 11 que seguía de pie, se movería ágilmente por toda la zona, esperando que aquellos combates monstruosos terminaran, y con suerte, aquellos monstruos se mataran entre ellos, y él podría asegurar la supervivencia de su universo. Volviendo a la batalla del universo 7 contra Toppo y Dispo, estos la estarían pasando bastante mal al inicio, pues, pese a que Piccolo y Majin Buu hayan superado tanto la fuerza como la velocidad de Dispo, el poder bruto de Toppo seguiría siendo un verdadero problema, al ser como unas 50 veces más de poderosos que Majin Buu o Piccolo, pudiendo mantenerse a duras penas y solo por sus técnicas y habilidades especiales, con las cuales podrían alargar el combate el tiempo suficiente como para planear algo para darle la vuelta a esto. Donde al ver que solo sería cuestión de tiempo para que Toppo pudiera sacarlos, Piccolo decidiría usar algo que ni siquiera sabía que podría funcionar, pero era mejor que nada, expulsando un ki rojizo dentro de su nueva transformación, para eventualmente gritar a todo pulmón, Kaioken aumentado a 50 veces, expulsando tanto poder que sorprendería a todos los presentes, por no esperar a que Piccolo pudiera usar el Kaioken a ese nivel y con una transformación encima, con Piccolo también mostrándose sorprendido, pero deduciendo que esto se debe a tantos años de entrenamiento, advirtiendo a Toppo que las cosas se iban a poner más interesantes. Arrojándose él solito contra el candidato a Dios Destructor, pudiendo igualarlo por un tiempo, mientras que Majin Buu al tener la oportunidad, decidiría irse en contra de Dispo, donde gracias a la ayuda de todo el equipo completo, le daría una paliza al velocista del universo 11, el cual si bien pudo representarse como alguien molesto con su velocidad, Buu aprovecharía nuevamente para usar algunas masas de su cuerpo para arrojarlas en el suelo de la plataforma, consiguiendo atrapar al conejo, y disparando un Kamehameha a quemarropa que terminaría por arrojarlo del ring.
Tras esto irían a ayudar a Piccolo, quien ya de por sí le estaría dando la batalla de su vida a Toppo, y ahora con la intervención de más enemigos, sin duda estarían dejando contra las cuerdas al aprendiz de Bermud, quien al verse tan sobrepasado, decidiría dejar de lado su sentido de la justicia, o al menos, gran parte de eso, teniendo la motivación y el deseo suficiente para alcanzar su forma de Hakaishin, impactando a todos por el aura púrpura que este emanaba, así como por la naturaleza de su ki, con Bills sorprendiéndose de que aquel participante pueda usar la energía de la destrucción, aun pese a que no está sumido en todo el poder y potencial del Ultra Ego, sino una forma muy impura y decadente de la misma. Sin embargo, esta versión inferior sería más que suficiente como para retomar una considerable ventaja, poniendo nuevamente contra las cuerdas al equipo completo del universo 7, ya que por mucho que hayan incrementado sus poderes, ni siquiera Piccolo podía hacerle frente por su propia cuenta, teniendo forzosamente que hacer el resto, incluso Buu, de soporte para intentar alargar la pelea el mayor tiempo posible, y buscar una apertura o algo que puedan hacer para que las cosas salgan a su favor. Pero al no haber alguna chance u oportunidad, Goten y Trunks decidirían que llegó el momento para hacer uso de su técnica secreta, afirmando que no se desanimen, pues están más que seguros que aplastarán a Toppo con lo que tienen preparado para él, comenzando a realizar los pasos de la fusión para traer consigo a Gotenks, cuya presencia más que llenar de esperanza, llenaría de preocupación a todo el equipo. Saben bien de la capacidad de Gotenks, después de haberlo visto tantas veces en acción, y más con el nuevo poder que estaban sintiendo, pero de nuevo, Goten y Trunks solo tenían como máxima transformación el Super Saiyajin 2 dentro de su arsenal, por lo que aunque la fusión haya traído resultados mucho mejores, eran conscientes que ni aun usando el Super Saiyajin 3, conseguirían siquiera igualar el poder de un Super Saiyajin Blue, y Toppo ya estaba por encima de eso, por lo que no veían con buenos ojos el resultado de esta batalla. Pero es ahí donde Gotenks, en un acto de completa genialidad y algo de soberbia, les preguntaría de quién les había dicho que él usaría solo el Super Saiyajin 3, confundiendo a todos, y llenándolos de shock absoluto, al ver cómo Gotenks comenzaba a expulsar más y más ki, mientras una energía rojiza lo rodeaba, volviendo su contextura más delgada, su cabello, cejas y pupilas del mismo color de su aura, y con un ki que solo Buu podía percibir por alguna extraña razón. Gotenks se habría convertido en Super Saiyajin Dios, revelando que el objetivo dentro de la habitación del tiempo era el poder cuidarse las espaldas sin la necesidad de que alguien más los esté vigilando en todo momento, al llegar el momento en el que tendrían que pelear solos y bajo la tutela de nadie, intentando reforzar lo máximo posible a Goten y Trunks, no solo en hacerlos más fuertes, sino en fortalecer a su fusión, que había sido la clave para sacarlos de situaciones muy problemáticas, y que esta vez no iba a ser la excepción. Descubriendo que pese a que trataba cuanto podía de enseñarles a controlar y manejar el ki divino, el único que podía sacarle todo el jugo y potencial a eso, era la propia fusión de los niños, la cual para asombro de Vegeta, habría aprendido a despertar el Super Saiyajin Dios en un margen de tiempo muchísimo menor de lo que tenían planeado, dedicándose el resto del tiempo a controlar dicha transformación de una forma más eficiente, cosa que conseguirían sin demasiados problemas. Siendo esta, la carta definitiva que tenían para participar en el torneo de poder, la misma carta estarían usando en contra de Toppo, quien sorprendido, diría que no esperaba jamás que niños tan pequeños pudieran no solo fusionarse, sino que manejar el ki de los dioses, viendo esto como algo interesante, lanzando una esfera Hakai para ver que también les va contra eso, quedando sin palabras, al ver cómo Gotenks conseguiría neutralizarla casi sin esfuerzo, demostrando superioridad ante Toppo en ese sentido, y aún más cuando se dispuso a pelear contra este, arrinconando sin tanta dificultad a Toppo Hakaishin, quien aprovecharía el factor Hakai en sus ataques para intentar sorprender a la fusión. Cosa que conseguiría a los primeros intentos, pero perdiendo efectividad mientras más iba repitiendo tal estrategia, con Gotenks leyendo patrones muy obvios, lo que sumado a sus demás compañeros apoyándolo, comenzarían a abrumar a Toppo rápidamente, y al no saber qué hacer por sus esferas Hakai ser neutralizadas, y Gotenks pudiendo lastimarlo pese a su evolución a Hakaishin, cargaría como un último intento su poderosa esfera Hakai, con Gotenks lanzando un Kamehameha en respuesta, manteniendo un choque equilibrado por unos segundos, hasta que el ataque de Gotenks se sobrepone envolviendo por completo a Toppo, y consiguiendo sacarlo fuera de la plataforma.
Por el lado de Gohan, este se encontraría teniendo su pelea más que interesante en contra de Kefla, la cual aparte de poseer una gran fuerza y control gracias a la parte de Caulifla, en el transcurso de la batalla, y gracias al haber Gohan despertado algo en Caulifla, esta conseguiría sumarle eso a la propia fusión de Kefla, la cual demostraría también la capacidad de transformarse en Super Saiyajin 2. Dando así una mejor pelea al híbrido, quien iría conteniéndose cada vez menos, por disfrutar de la batalla y subir su poder en cada oportunidad, llegando a un punto crítico, en donde Kefla tras un rato de pelea en el que intercambiaban tanto golpes como ráfagas de ki, estaría demasiado cansada y agotada, pues Gohan era mucho más fuerte de lo que había anticipado, cosa que más que frustrarla, la emocionó como nunca antes por encontrar a un Saiyajin tan poderoso. Kefla halagaría el poder de Gohan y el de su universo, afirmando que son mucho mejor de lo que esperaba, y que aunque sea la última batalla de su vida, agradece que haya sido justamente con él, un Saiyajin tan poderoso que demostraba que no era necesario estar completamente ligado a su genética Saiyajin para ser tan poderoso. Recibiendo el mismo halago de Gohan, quien diría que nunca enfrentó a unas rivales con tanto potencial y mucho que aprender, y que no se decepcione por perder, porque le promete que esta no será la última vez que se vean, y que la próxima vez, estaba más que interesado en ver que tanto iban a mejorar y aprender, terminando todo en un choque de puños, en el que Gohan ganaría como era de costumbre, expulsando finalmente a la guerrera fusión, y separándolas al momento de aparecer en las gradas de los espectadores, teniendo fe de que pronto se verían las caras para arreglar el empate, con Caulifla diciéndole que ni se le ocurra perder, porque le pateará el trasero la próxima vez sin la necesidad de fusionarse, divirtiendo mucho a Gohan por aquel reto, y marchándose junto a su padre y compañía, al ver que necesitaban de su ayuda urgentemente. Y ahora, dirigiéndonos con Goku, Vegeta y Hit, estos ya habrían tenido una batalla bastante complicada con Jiren, quien ante la llegada de Vegeta y más estorbos, este se dispondría a incrementar todavía más su poder para mantener su superioridad, siendo los únicos que podrían competir con su fuerza, Goku, Vegeta y Hit, mientras que Kiabe y demás intentaban interrumpir el camino del Gris con sus repetidos ataques, consiguiendo tiempo valioso para que Hit pudiera hacer uso del Time Lag, atrapando al marciano y dejándolo más vulnerable a los ataques de Goku y Vegeta evolucionado, los cuales atacarían una y otra vez con la intención de no darle respiro alguno, aprovechando la pérdida en la movilidad de su enemigo, quien seguiría siendo demasiado difícil de derribar. De hecho, aún con el problema de su velocidad, Jiren podría aguantar bastante bien varios de los ataques de Goku y Vegeta, contestando de la misma forma con ráfagas de energía, las cuales Goku, Vegeta y Hit podrían resistir, pero el daño de impacto sería tan descomunal, que el resto de guerreros no podrían resistirlo, sabiendo la mayoría del universo 6 eliminado, con las explosiones incluso alcanzando a los personajes que aún faltaban como Obuni por parte del universo 10, y Damon del 4, eliminándose así ambos universos. Aparte de Hit, el único que apenas habría logrado aguantar en algo era Kiabe, quien fue salvado gracias a estar demasiado cerca del sicario, el cual usó su Tokitobachi para retener a cuantas personas podía, siendo lamentablemente solo uno, con Goku y Vegeta estando demasiado presionados, y aunque va en contra de su naturaleza, cargarían ataques tan poderosos como el Kamehameha y Final Flash respectivamente, para combinarlos y lanzarlos en contra de Jiren, quien recibiría el ataque de lleno, causando una inmensa explosión. De la que para completo shock de los Saiyajin, se encontraría un Jiren quien habría elevado nuevamente su poder para deshacer el ataque usando solo su aura, preparando una esfera de energía en la que se aseguraría de concentrar una gran cantidad de poder, arrojándosela a cualquiera de ellos, con nuestros guerreros principales esquivándola muy a las justas, solo para ver que dicha esfera iba en la dirección de Kiabe, quien al no tener alguna oportunidad de siquiera contrarrestarla, haría que este ya de todo por perdido, despidiéndose de Hit y diciéndole que él es la esperanza del universo 6, y que como sea, tiene que sobrevivir a este maldito apocalipsis. Provocando un gran estallido del que saldría volando Kiabe, y dejando solo al sicario por parte del universo 6, quien a causa por aquella distracción de no poder salvar a su compañero, sería motivo suficiente como para que Jiren cargara aún más energía, neutralizando el Time Lag que ralentizaba sus movimientos, y atacando justo a los tres con otra esfera de energía que conseguirían resistir, pero no sin caer con demasiadas heridas y perder la mayor parte de sus fuerzas, con Jiren diciendo que no entiende ese compañerismo del que tanto hablan, pero les asegura que será un buen premio de consuelo cuando los saque a todos de una maldita vez.
Sin embargo, y antes de que siquiera consiguiera completar su acción, sería interrumpido por la llegada de Gohan y Gotenks, los cuales llamarían su atención al lanzar sus ataques de energía, lo que haría que Jiren pusiera a ellos ahora en la mira, dándole la oportunidad a Buu de acercarse junto al resto del universo 7, restaurando las energías y estado físico de Goku, Vegeta y Hit, con el primero estando verdaderamente frustrado por carecer del poder suficiente, gritando a todo pulmón que desea obtener más poder, ya que eso es lo único con lo que podrían derrotar a Jiren. Roshi, al escuchar esas palabras por parte de su alumno, le preguntaría de si eso es lo que piensa, entonces ¿cómo cree que se ha vuelto tan fuerte hasta ahora? Goku, la razón por la que te vuelves más fuerte no es por el poder en sí, sino por todo lo que aprendiste de tus maestros y las artes marciales, que sí, llevaron a que obtengas más poder, pero eso no fue lo que te llevó tan lejos. Alumno mío, creo que llegó la hora de enseñarte la última lección de la escuela Tortuga, y esa lección es el aprender cómo moverte bien, diría un determinado Roshi mientras iba de frente en contra de Jiren, interrumpiendo su pelea con Gohan y Gotenks, quedando impresionados estos últimos al ver cómo Jiren intentó golpear al viejo maestro, solo para que este lo esquivara con tremenda facilidad, conectando su propio golpe que no afectaría al gris, quien creyendo que solo fue suerte, intentaría golpearlo una segunda vez. Teniendo el mismo problema, repitiendo una y otra vez con Roshi esquivando cada movimiento, no entendiendo cómo es que aquel viejo consigue moverse con ese nivel de precisión, sorprendiendo a Whis y Bills, los cuales llegarían a la conclusión que Roshi estaba usando una técnica de batalla que se asemejaba superficialmente al Ultra Instinto, pero sin ser todavía esta, y por obvias razones, no siendo lo suficientemente eficiente como para esquivar todos los ataques de Jiren, recibiendo roses que afectarían bastante al sabio maestro, hasta eventualmente desgastarse y siendo expulsado de la arena del torneo. Dejando atrás las enseñanzas de todos sus maestros en la cabeza del Saiyajin criado en la tierra, reaccionando a estas enseñanzas y alcanzando por fin el estado de la señal del Ultra Instinto, sorprendiendo a los Hakeshin y Ángeles al ver a Goku despertar una técnica como el Ultra Instinto, con el Saiyajin arrojándose en contra de Jiren, pasando de forma directa a través de Gohan y Gotenks, conectando un golpe en el gris que lo haría tambalearse, seguido a un par y finalizando con una patada que lo echaría para atrás, sorprendiendo a Gohan y Gotenks por la nueva apariencia de su padre, así como la fluidez, potencia y precisión de sus ataques, como si estuviera en un nivel completamente diferente al que estaba antes con su Super Saiyajin Blue evolución. Esto emocionaría ligeramente a Jiren, quien elevaría aún más su poder para pelear a la altura de Goku, moviéndose ambos a velocidades muy altas, que apenas Gohan, Gotenks y Vegeta lograrían ver, con el primero viendo el nuevo poder que había alcanzado su padre y que esto era su todo o nada, decidiría arriesgar su cuerpo, y usar un Kaioken aumentado a 20 veces dentro de su forma definitiva, ganando un gran incremento de poder, al menos lo suficiente como para que también pueda ayudar en la batalla como un igual, con los tres teniendo una batalla fuera de escala que sorprendería tanto a concursantes como espectadores. Donde la dupla de padre e hijo demostraría su eficiencia al acertar fuertes golpes en Jiren, quien de igual manera podría bloquear algunos, y contraatacar otros que también afectarían a ambos Saiyajin, y así seguirían por un par de minutos, hasta que en un momento dado, Buu terminaría de curar a Vegeta y Hit, con estos a la par de Gotenks uniéndose a la batalla, sirviendo como distracción y anzuelo para darles las mejores oportunidades a Goku y Gohan de derrotar a Jiren, quien ahora sí, y sumado al apoyo extra que daban el resto de participantes del universo 7, incluso los humanos, estarían presionando más y más a Jiren. El cual no se la pasaría nada bien mentalmente, pues la unión de fuerzas y el lazo de amistad que tenían unos en los otros, incluyendo a un guerrero que ni siquiera es compañero suyo como Hit, era algo que sacaba de quicio al gris del universo 11, pues le costaba y se negaba a aceptar que el confiar en otros podía hacer alcanzar a uno poderes mayores, al ir en contra de toda la filosofía y camino que había seguido por años, creyendo que la fuerza absoluta lo era todo, que no servían los lazos ni las amistades, y el ver cómo a pesar de eso, estaba perdiendo contra el trabajo en equipo de sus enemigos, terminó por romper algo muy dentro de él. Y más, cuando Hit pudo aplicarle el time lag nuevamente al perder concentración por estar muy sumido en sus pensamientos, siendo bombardeado por la combinación de técnicas, como Kamehameha padre e hijo, Final Flash de Vegeta, ataques kamikaze de los super fantasmas, Maka con sapo de Piccolo, un super ataque de Buu, y las mejores técnicas de Hit, Tem Shinhan y Krillin.
Dichos ataques en conjunto presionarían tanto a Jiren que lo harían por mera rabia e ir a explotar el ataque, recibiendo el daño de impacto en toda la cara, saliendo con quemaduras y parte de su chaleco destrozado, pero ahora, con una mirada furiosa, más furiosa y rabiosa que nunca, dando un poderoso grito y expulsando su máximo poder, haciendo estremecer a todos ellos por nunca esperar que Jiren podía contener dentro suyo tanto poder, pensando que en efecto, este tipo sin duda era un maldito monstruo. Es así que con una velocidad increíble, Jiren pasaría de largo, derribando a Gohan y compañía, llegando de frente a Goku, quien por poco podía esquivar sus constantes arremetidas, que el marciano iría dando con cada vez más fuerza y más velocidad, siendo algo que aunque le duela admitirlo, superaba la velocidad de reacción y esquiva del Ultra Instinto en su fase señal, y por ello, a pesar de resistir bastante bien por unos segundos, perdería dicho estado tras ser bombardeado tan repetidamente, recibiendo un golpe que aparte de quitarle la transformación, lo arrojaría varios metros atrás, siendo frenado a duras penas por Gotenks, quien estando iracundo por lo que le hizo a su padre, iría rápidamente para dar un poderoso golpe, que no haría ni el más mínimo efecto en Jiren. Es más, este sonreiría y después de rugir, comenzaría a darle una brutal paliza a Gotenks en Super Saiyajin Dios, quien estaría perdiendo su fuerza rápidamente, provocando la intervención del resto de guerreros, sobre todo Gohan, quien aún usando su Kaioken forzaría un intercambio para que Jiren deje a Gotenks en paz, chocando golpes y ataques de energía, de los que Gohan solo podría mantener en igualdad de condiciones por unos instantes, hasta que su oponente pusiera todas las cosas a su favor, comenzando a golpearlo con ferocidad y fuerza, mucha más de la que lo hizo con Gotenks. Pues su previo combate contra Goku y el resto, le había dejado claro que luego del primero, el híbrido era sin duda el más peligroso del grupo, y al Goku quedar temporalmente fuera de combate, su atención pasó a ser exclusivamente en Gohan, dándole una brutal paliza al joven Saiyajin, quien a causa del sobreesfuerzo que le provocaba el uso de su Kaioken, se desgastaría demasiado rápido, hasta un punto, que Jiren le arrojaría una esfera de energía que le explotaría en la cara, dejándolo tan mal a Gohan que no solo desactivaría el Kaioken, sino que caería al suelo estando casi inconsciente, con Jiren diciendo que todavía no ha terminado esto y poniéndose a finalizarlo de una vez por todas. Pero antes de hacerlo, recibiría un final flash por la espalda del príncipe, quien le diría que no se olvide de ellos, y que antes de hacer lo que sea, primero tendrá que derrotarlos a todos, con el Whis tomando la palabra de Vegeta, por estar tan traumado por ver sus ideales tambalear, y querer demostrarles tanto a ellos como a sí mismo, que la unión de sus fuerzas no podrá jamás hacerle frente a la verdadera fuerza según él, arrojándose en contra de todos ellos para dar inicio a lo que podría ser la pelea final del torneo. Y no, que digo pelea, más bien, paliza monumental que recibiría todo el equipo, pues si ya de por sí Goku Ultra Instinto Señal y Gohan más el Kaioken la pasaron así de feo, mejor ni hablemos de lo espantoso que lo estarían pasando, con rápidamente los humanos siendo sacados al no poder aguantar ni el primer ataque, por la absurda diferencia de poder, e incluso seres como Piccolo o Majin Buu la tendrían demasiado difícil, por el chicle intentando retenerlo con las masas de su cuerpo, pero Jiren destruyendo cada una de ellas con su creciente poder, cargando una gran cantidad de energía en su puño con el que golpearía a Buu con tanta fuerza, que lo arrojaría fuera de la plataforma. Vegeta, Gotenks, Piccolo y Hit intentarían hacer algo para seguir presionando, pero nuevamente, cada intento resultaba en un completo fracaso, con Ki después de intentar sacrificarse para al menos tener la certeza de eliminar a Jiren, sería sacado cuando el Whis lo golpeó con la suficiente fuerza como para dejarlo sin reacción, eliminándose así al universo 6, al mismo tiempo que Jiren golpearía con la misma fuerza a un Gotenks que ya habiendo perdido demasiada energía por la paliza que había recibido, recibiría un último golpe que terminaría por separar a la fusión, con Vegeta incluso intentando en una medida desesperada, hacer uso de una técnica de sacrificio en la que acumularía demasiada energía, pero fallando al Jiren no darle tiempo suficiente para reunir más, golpeándolo en el estómago con tanta fuerza que lo haría caer de rodillas y en su forma base, dispuesto a acabar con lo que quedaba del príncipe Saiyajin. Pero nuevamente, y como si no tuviera suficiente con tantas interrupciones, Jiren sería detenido por Piccolo y un recién recuperado Goku en Super Saiyajin Blue, los cuales intentarían detener al marciano con esteroides, pero recibiendo una paliza consigo, soltando gritos y alaridos de dolor, sobre todo Goku, quien todavía no se había recuperado de la arremetida que recibió, y le costaba seguir usando siquiera la forma Blue, harían de esto un espectáculo de horror absoluto, todo ante la atenta mirada de un Gohan, que luchaba por no perder la consciencia mientras veía el resultado de esta masacre.
todos sus amigos, camaradas, gente que conoció, gente que combatió y que pudo cambiar, su familia, su hermano, su maestro, su padre, todos y cada uno de ellos estaban sufriendo como no tenían idea, y él, estando ahí en el suelo sin poder moverse, lo suficientemente debilitado, o mejor dicho, lo suficientemente patético para no hacer algo al respecto, haría que Gohan se preguntara de qué había servido todo esto. Los años de entrenamiento, de dedicación, de obtener la mayor fuerza para proteger a las personas que ama, y de ser cada vez más fuerte por su pasión como Saiyajin, y todo esto, todo el poder que había ganado, todo el poder que había conseguido, para absolutamente nada, porque ni siquiera podía proteger a nadie, Jiren le estaba demostrando lo pequeño e insignificante que era ante él, haciendo que él mismo se torture sobre sí. En verdad, todo esto, todos estos sacrificios y esfuerzos valieron al fin la pena. Y al escuchar los gritos agónicos de sus figuras paternas más importantes, sumado al ver a su hermano a su costado inconsciente por el ataque de Jiren, forzaron a que finalmente, algo dentro del híbrido despertara por fin, algo que seguía oculto dentro de él, y que esperaba el momento exacto para salir, y ese momento, tras tanta presión y humillación había llegado, con Gohan dando un rugido animal, al mismo tiempo que un aura bestial comenzaría a rodearlo y emanar con una fuerza tan descomunal, que haría temblar toda la arena del torneo, llamando poderosamente la atención de todos, incluyendo de los destructores, al ver salir de aquella expulsión, a un Gohan con el cabello más erizado, y una apariencia y mirada más animal, así como un ki simplemente bestial, emanando por todos los poros de su cuerpo, caminando lentamente hacia Jiren, como si estuviera prometiéndole que le hará pagar todo el daño que hizo a su familia y amigos, y que le demostrará lo que es la verdadera fuerza. Jiren vería esto con irritación, dejando a Goku y a Piccolo, diciéndole que le hará arrepentirse de sus palabras, arrojándose sin vacilación contra el híbrido, quien recibiría un contundente golpe que haría estremecer a todos los presentes, aunque no por las razones que se creerían en un inicio. Y es que sorprendentemente, dicho golpe no le había causado ni el más mínimo rasguño, con Gohan preguntando todo arrogante si es lo mejor que puede hacer, devolviéndoselo ahora con su propia fuerza, dando un golpe tan poderoso que haría escupir sangre al participante del universo 11 y dejarlo de rodillas, con Gohan inclinándose a su altura, afirmando que eso no fue suficiente como para que se quede así de dolorido, y que se levante y pelee de una buena vez. Jiren se molestaría ante el comentario, levantándose e intentando arremeter con otro golpe, pero Gohan se adelanta y esquivaría dicho puño, contraatacando con un rodillazo que lo mandaría a volar, para posteriormente moverse a una velocidad mucho mayor, dando una poderosa patada en su estómago que lo arrojaría a una gran distancia, seguido a unos cuantos ataques de ki que harían explotar todo el lugar en donde estaba, con el híbrido sonriendo, y preguntando con algo de broma que si ese era su máximo, entonces no está ni cerca de ser un entretenimiento para él. Dichas palabras Jiren las escucharía, y saldría de los escombros completamente rabioso, aumentando su poder mucho más, diciendo que cómo se atreve a insultarlo, y que él será el que le quite esa repugnante sonrisa de su rostro, embistiendo con toda la fuerza que podía almacenar, y Gohan sonriendo como un verdadero depredador fijando a su próxima presa, estando más que seguro que disfrutará esta batalla como ninguna otra. Y es así que Jiren no podría mantener su ira por mucho tiempo, pues ante el primer choque, era bastante claro quién tenía las de ganar en esta batalla, y no precisamente por poco, resumiéndose todo en una paliza que propinaría al Saiyajin al autodenominado guerrero más fuerte de los universos, aplastando todo vestigio de orgullo y fuerza por la que Jiren estaba tan orgulloso, con los miembros del universo 11, dándose cuenta que su compañero parece demasiado fuera de sí mentalmente, a lo que Toppo y Bermud confirmaron lo obvio, y es que esta batalla, más que ser un golpe crudo a la realidad de que no era el más poderoso, era un golpe a todas sus creencias de cómo ser el más fuerte, y de alcanzar la máxima fuerza posible para ganar finalmente el reconocimiento de su maestro, explicando con más detalle la historia de Jiren. Esto, en lugar de apiadar a Gohan como lo habría pensado Bermud, lo llenaría de una completa decepción, diciéndole al gris que él no entiende la verdadera fuerza, ya que incluso él pensó en su momento que podía alcanzar todo esto solo, pero se equivocó, y que a pesar de todo lo que logró, nunca estuvo solo en toda su vida, ni siquiera ahora, porque este poder tan grande con el que le estaba dando una colosal paliza, jamás lo hubiera alcanzado si no fuera por el sacrificio de todos sus compañeros, afirmando que tiene mucho que aprender de lo que significa la verdadera fuerza. Jiren le dice que se calle, preparando una esfera de energía para intentar rematar a Gohan, pero este respondería con un Kamehameha instantáneo, que no solo superaría el ataque de Jiren, sino que también lo sacaría finalmente
completamente fuera del torneo, borrándose finalmente el problemático universo 11. Con el universo 7 siendo el último que quedó en pie, y Gohan habiendo ganado la más grande de las batallas, Tenshinhan bajaría las super esferas, e invocando a Super Shenlong le preguntaría el deseo en específico que quiera, con Gohan pidiendo sin chistar que vuelvan a la vida todos los universos, cosa que el dragón cumpliría, apareciendo absolutamente todos los guerreros eliminados, con Caulifla, Kale y Kiabe estando felices en volver, mientras que Jiren y su equipo tras regresar a la vida, algo había cambiado en el miembro más poderoso de las tropas del orgullo, entendiendo las palabras de Gohan y diciendo que con que era eso, amistándose con Toppo y sus demás compañeros, despidiéndose del híbrido y del universo 7 antes de partir a su universo. El universo 6 también haría lo mismo, con Kid diciendo que no pudieron tener su revancha, pero que algún día la tendrán, así como Caulifla, quien estando más emocionada, chocaría los puños con Gohan diciendo que tampoco se olvide de ella, porque la próxima vez que se vean, le demostrará unas cuantas cosas únicas que puede hacer la Saiyajin más poderosa del universo 6, a la par que Kiabe diciéndole a Gohan, Vegeta y Goku que pueden visitar el planeta Sadala algún día, haciendo una promesa de que cruzarían sus destinos más pronto de lo que creían, regresando a sus universos con una nueva perspectiva y aliados, sin imaginarse que este torneo solo sería el inicio para algo mucho peor. Y bien señores, hasta aquí queda la octava parte de la teoría, y como dije al inicio, una disculpa por la tardanza, pues en serio había esperado que al video pasado le fuera muchísimo mejor, pero hey, a veces estas cosas pasan, y uno tiene que ajustarse de acuerdo a las necesidades. Cierto, por si me olvidaba, no crean que en serio mis planes de abrir mi canal a algo más que solo Dragon Ball se han acabado, porque de hecho, sí que quiero hacerlo y mucho, aunque como dije, tendría que necesitar algo de tiempo, y espero poder hacerlo para este año. La esperanza nunca se pierde, muchísimas gracias a todos los que aún me brindan su apoyo pese a que fue disminuyendo con el inicio de este año, aquí Spectra Phantom 896, y nos veremos para un próximo video, adiós.